Buenos días a todos, qué placer verlos otra vez. Es un privilegio ver su rostro y también un privilegio ver a todos los que nos acompañan a través de nuestro canal. Y quiero invitarte, ¿verdad?, a poder reconocer en esta mañana a nuestro Dios. Estamos aquí para exaltar a Dios, para adorar a Dios. Quiero dar comienzo leyendo el Salmo 50, si me puedes acompañar en tu Biblia. Vamos a leer solamente una parte porque es bastante largo. Y la razón de leer el Salmo 50 es recordar el propósito para el cual estamos aquí. Estamos aquí para adorar a nuestro Dios, nos congregamos juntos para exaltar el nombre de nuestro Dios, aquel que ha dado su vida por nosotros en la cruz del Calvario. Dice el Salmo 50, el poderoso Dios, el Señor ha hablado y convocado a la tierra desde el nacimiento del sol hasta su ocaso. Desde Sión, perfección de hermosura, Dios ha resplandecido. Que venga nuestro Dios y no calle. El fuego consume delante de él y a su derredor hay gran tempestad. Él convoca a los cielos desde lo alto y a la tierra para juzgar a su pueblo. Y dice, juntadme a mis santos, los que han hecho conmigo pacto con sacrificio. Y los cielos declaran su justicia, porque Dios mismo es el juez. Oye, pueblo mío, y hablaré. Israel, yo testificaré contra ti. Yo soy Dios, tu Dios. No te reprendo por tus sacrificios ni por tus holocaustos que están continuamente delante de mí. No tomaré novillo de tu casa ni machos cabríos de tus apriscos, porque mío es todo animal del bosque y el ganado sobre 1000 colinas. Toda ave de los montes conozco y mío es todo lo que en el campo se mueve. Si yo tuviera hambre, no te lo diría a ti, porque mío es el mundo y todo lo que en él hay. ¿Acaso de comer carne de toros o beber sangre de machos cabríos? Ofrece a Dios sacrificio de acción de gracias y cumple tus votos al Altísimo. E invócame en el día de la angustia y yo te libraré y tú me honrarás. Qué asombroso es esto, ¿no? Dios no necesita, ¿verdad?, de lo que le ofrecemos. Hay veces llegamos a pensar, ¿verdad?, que como que si Dios necesitara de lo que hacemos aquí, del canto que le ofrecemos. Pero es realmente al contrario, somos nosotros los que necesitamos cantarle porque dependemos de Él, ¿verdad? Él es el dueño de todo. Todo lo que tú tienes, ¿verdad?, el aire que tú respiras, la temperatura que aún recibes del sol, todo eso le pertenece a Dios. Y hay algo que sí le podemos ofrecer y es sacrificio de acción de gracias y cumplir los compromisos con los cuales nos comprometemos con Dios. Y Él promete, ¿verdad?, librarnos en la angustia, estar con nosotros. Qué Dios tan maravilloso tenemos. Vamos a cantarle a nuestro Dios. Prepara tu mente, prepara tu corazón, prepara tu boca también. Aunque tenga la mascarilla, pues te pido que no te dé vergüenza ni temor, ¿verdad?, cantarle a tu Dios, porque para eso estamos aquí. Padre, muchas gracias. Gracias por la oportunidad que tenemos de estar aquí, Señor, una vez más, juntos, congregados. Sabemos que tú estás donde quiera que un creyente está. A veces muy equivocadamente se dice que donde están 2 o 3 en su nombre, ahí estás tú, pero realmente, bíblicamente, tú estás donde está cualquier creyente solo, Señor. Ahí estás tú con Él porque vives dentro de Él. Pero aquí en este momento estamos juntos para adorarte, para exaltarte, para reconocer que tú eres Dios y que solo tú eres digno de alabanza. Gracias por el sacrificio tan grande de Cristo en esa cruz para ser castigado por nuestros pecados, Señor. Queremos en esta mañana cantarte creyendo, Señor, y aceptando lo que tú has hecho por nosotros en esa cruz tan maravillosa, donde la ira de Dios ha caído y ha sido establecido un juicio, Señor. Gracias porque ahora nos has dado libertad, nos has perdonado todos nuestros pecados y ahora tenemos una razón para poderte agradecer, Señor. La razón más grande es tu muerte y tu resurrección para favorecernos a nosotros. Amén.
sol y luna formó, movimiento les dio. ¿Quién sino el Señor hace la lluvia venir, truenos rugir? Tus obras grandes son. Dios poderoso, tú gobiernas la creación. Con tu palabra, Señor, te
cuán grande es Sí, Señor, te exaltamos. Buenos días, hermanos. Llegó el momento de ofrendar y darle a Dios lo que Él requiere, ¿va? Sabemos que Él es muy grande y poderoso, ¿va? Y hasta el día de ahora, pues el Señor no lo ha dejado y no lo ha desamparado, porque ha tenido misericordia de nosotros, ¿va? Y es por su gracia y su bondad que estamos aquí reunidos. Les quiero leer para ustedes en el capítulo 5 de Efesios, nomás 2 versículos. Y la palabra dice así: sé pues imitadores de Dios como hijos amados. Andad en amor, como también Cristo nos amó y se entregó a sí mismo por nosotros, ofrenda y sacrificio a Dios en olor fragante. Te quiero pedir que ahí donde estén, inclinen tu rostro y vamos a orar por las ofrendas. Bendito Padre, te damos gracias, Señor, por este tiempo, Señor, esta oportunidad que tú nos permite estar aquí reunidos, Señor. Te doy gracias, Padre Santo, por todo lo que eres, Señor, y sabemos que todas las cosas que lo has dado, Señor, es de ti, Señor, y por ti es todo, Señor, porque tú has creado todas las cosas, Señor. Por tu voluntad existen, Señor, fueron creadas, Señor. Gracias, Señor, porque dice tu palabra que tú no los dejas ni los desamparas, Padre Santo. Y estamos contentos, Señor, cualquiera sea nuestra situación, Señor. Estamos contentos porque sabemos que tú eres Dios, Señor, y tú provees, Señor, lo necesario, Señor. Te quiero pedir, Señor, por cada hermano, Señor, que esté pasando situaciones difíciles, Señor, que no tenga, Señor, pero que seas tú su proveedor, Padre Santo. Y sabemos que tú no lo dejas, Señor, ni desamparas, Padre Santo. Te pido que tú bendigas, Señor, al dador alegre, Padre Santo, que cada uno de mis hermanos lo hace con un corazón sincero, Señor, sabiendo que tú has dado todo, Padre Santo. Tú has dado todo, Señor, y lo has salvado, Padre Santo. Te agradecemos, Señor, y te pido, Señor, que tú provees, Señor, lo necesario para mis hermanos, Padre Santo. Te agradecemos, Señor. En el nombre de Jesucristo, amén. Pueden pasar, está la caja allá atrás y pasen a ofrendar. Gracias, hermano. Buenos días a todos, me da gusto verlos. Solamente tengo un anuncio para ustedes. Todos los niños pueden salir con el pastor David. Él les va a dar clases hoy. Y qué bendición que estén aquí con nosotros. Es una bendición verlos a todos ustedes y pues el día de hoy quiero compartir con ustedes la realidad de lo que Dios ha hecho en nuestras vidas, ¿verdad? En el capítulo anterior del libro de los Colosenses, hemos visto que Dios es suficiente para nosotros. Nos identificamos con Cristo en su muerte y también nos identificamos con Cristo en su resurrección. Y de lo que les quiero hablar hoy es acerca de, Pablo nos enseña que hemos resucitado con Cristo, ¿verdad? Y es una realidad en nuestra vida. Hemos sido bendecidos en Cristo y hay una realidad en nuestra vida que hemos resucitado con Cristo en el pasado a todos los que han creído. Y pues ustedes han creído porque están aquí. Y es una bendición que puedan estar aquí y puedan
conocer completamente a nuestro Dios o plenamente, seguir creciendo en el conocimiento de Dios para tener la sabiduría de Dios y poderla aplicar en nuestra vida. Entonces, el tema de hoy es la oración en perdón, estoy en el tema equivocado. Discúlpeme, los nervios me ganan. Una vida en unión con Cristo. Y si tú tienes una vida en unión con Cristo, la Biblia dice, o Pablo nos enseña, que has resucitado en unión con Él. Participas de esa unión con Él. Vea, por la vida perfecta que nuestro Señor ha vivido, el sacrificio perfecto que Él ha hecho en la cruz del Calvario. Y nosotros somos identificados con Él también en su sepultura. Él ha muerto en un cuerpo humano, ¿va? Y el creyente, como tú y yo, también hemos muerto a nuestro pecado. Ya no somos esclavos del pecado. Ahora tenemos la libertad para poder obedecer a Dios y la libertad para poder tener el conocimiento de Dios en una vida nueva, una vida práctica, ¿verdad? Eso es como se manifiesta. Quiero orar por las palabras que voy a decir y te voy a pedir que me acompañes. Bendito Dios, quiero darte las gracias, Señor, por la obra que tú has hecho en cada uno de nosotros, Señor. Sabemos que en tu soberanía, Señor, hemos escuchado el mensaje, Señor, y hemos creído que tú eres Dios, Señor, que tú eres suficiente, Padre Santo, para la salvación de nuestras vidas, Señor. Ya no estamos atados, Señor, a preceptos de hombres, Señor, a nuestras tradiciones. Ya no estamos obligados, Señor, a seguir los rudimentos de este mundo, Señor, para la salvación. Creemos, Padre Santo, que hemos sido salvados por tu gracia, Señor. Tú has hecho que nosotros, Padre Santo, seamos creyentes, Señor, y creemos en tu sacrificio, Señor. Te bendecimos, Señor, en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Y para esto, pues, quiero empezar en el libro de Colosenses, capítulo 3. Ahí es donde estamos, empezando. Vamos a empezar el capítulo 3 del 1 al 9. Y quiero leer para ustedes. Hay 3 puntos, ¿verdad?, que quiero explicarles. El primero es que hemos resucitado con Cristo en el pasado. El segundo es que nuestra vida está escondida en Cristo en el presente. Y también quiero explicarles que seremos manifestados con Él en el futuro, ¿verdad? Y también el que ya hemos resucitado con Cristo produce frutos en nuestra vida, ¿verdad? Y también les voy a leer las características de una vida nueva, ¿verdad? La naturaleza de una vida nueva en Cristo. Y voy a leer para ustedes en Colosenses capítulo 3, versículo 1, y dice: Si pues habéis resucitado con Cristo, buscad las cosas de arriba, donde está Cristo sentado a la diestra de Dios. ¿Verdad? Y después de que Pablo nos ha mostrado en los capítulos anteriores, ¿verdad?, nos ha dado doctrina, enseñanza bíblica, lo que Cristo ha hecho por cada uno de nosotros. Él dice que cada uno de los creyentes ha resucitado con Cristo, ¿verdad? Cristo nos ha dado vida nueva, ¿verdad? Hemos muerto a nuestro pecado, hemos muerto a la vieja naturaleza y ahora hemos sido resucitados con Él. Nos identificamos con Él en su resurrección. Entonces, por lo tanto, tenemos vida nueva. Y Pablo aquí afirma que ya ha pasado eso, ¿va? En el momento de que nosotros creímos, Dios ha perdonado nuestro pecado. Dios nos ha perdonado nuestro pecado, nos ha redimido,
y nos ha dado una vida nueva, ha regenerado, nos ha dado un corazón nuevo, ¿verdad? En ese momento es a veces increíble pensar en todo lo que Dios ha hecho en un momento, ¿verdad? Dios nos ha dado una vida nueva, una nueva naturaleza. Y ahora, por esa obra que Dios ha hecho, tenemos la libertad. Y tenemos la libertad para obedecer a Dios. Entonces, es un hecho real que nosotros hemos resucitado con Cristo. En Romanos capítulo 6, versículo 3 y 4, Pablo dice: ¿O no sabéis que todos los que hemos sido bautizados con Cristo hemos sido bautizados en su muerte? ¿Verdad? Dios nos ha hecho resucitar con Él también. Dice: por lo tanto, sepultados con Él por medio del bautismo para muerte, a fin de que como Cristo resucitó de entre los muertos para la gloria del Padre, así también nosotros andemos en novedad de vida. Entonces, por la resurrección de Cristo es posible todo esto. La Escritura dice que si Cristo no hubiese resucitado, en vano sería la predicación y en vano sería nuestra fe, ¿verdad? Pero como Cristo ha resucitado y Él ha tomado la victoria, entonces por la resurrección de Cristo nosotros resucitamos en una nueva vida, ¿verdad? Nos identificamos con Él. Pero también Pablo dice, ¿verdad?, que busquemos las cosas de arriba. El buscar las cosas de arriba es poner nuestro pensamiento en las cosas de Dios. Por lo regular, cuando nosotros nos preocupamos por lo que pasa en esta tierra, ¿verdad?, nos afanamos en el trabajo, en qué vamos a comer, en qué vamos a vestir, ¿verdad? Pero Pablo aquí nos exhorta que podamos poner nuestra mirada y buscar las cosas de arriba. Él también dice en el primer versículo del capítulo 3, dice: donde está Cristo a la diestra de Dios, ¿verdad? Sabemos que nuestro Señor ha muerto y ha resucitado, pero también ha sido exaltado, ¿verdad? Ha sido exaltado y está sentado a la diestra de Dios, ¿verdad? Eso representa que la obra de Cristo está completa, ¿verdad? Todo está completo. Y Él, como ha hecho un sacrificio perfecto, ¿verdad?, el justo por pecadores, ¿verdad?, Dios le ha dado un lugar, ¿verdad? Cristo, siendo mismo Dios, dice: nadie me quita la vida, sino que yo mismo la pongo, ¿verdad?, para volverla a tomar. Entonces, Cristo está sentado a la diestra de Dios y Él está sentado ahí porque Dios ha aceptado el sacrificio de Él, ¿verdad? Y por lo tanto nosotros también estamos sentados con Cristo en Dios, ¿verdad? Aunque todavía no lo miramos, ¿verdad?, en nuestra vida, pero dice que algún día sucederá. Voy a seguir, ¿verdad?, en Colosenses capítulo 3, versículo 2, dice: poned la mira en las cosas de arriba, no en las de la tierra. Poner literalmente significa pensar en las cosas de Dios o poner atención, ¿verdad? Nosotros, si estamos unidos a Cristo, ¿verdad?, y hemos resucitado en una vida nueva con Cristo, ¿verdad?, debemos de poner nuestra mirada en las cosas de arriba. Debemos de poner nuestro pensamiento en lo bíblico, en llenarnos más de la palabra de Dios, en el conocimiento de Dios, para que podamos vivir una vida que imita a su Señor, ¿verdad? Eso es lo que Dios ha hecho con nosotros. También dice que no pongamos nuestra mirada en las cosas de la tierra, ¿verdad? Como les decía, cuando ponemos nuestra mirada en las cosas de la tierra, hay preocupación, ¿verdad? Hay preocupación por las cosas que suceden, por el qué vamos a comer, qué vamos a beber o qué vamos a vestir. Pero la realidad es que Jesús en el capítulo 6 de Mateo dice que no nos preocupemos por estas cosas, porque los gentiles
se preocupan por todas estas, pero Dios sabe que tenemos necesidad de estas cosas. Entonces, el poner nuestra atención en la tierra es en vano, pues, porque si tú has creído, es para que cambies así que cambies tu pensamiento, ¿verdad? En no preocuparte más. Nuestra preocupación debe ser cómo podemos agradar a Dios, cómo podemos seguir creciendo en el conocimiento de Dios, la enseñanza bíblica, todo lo que tenemos aquí para poder experimentar una vida en libertad. Después Pablo dice en el versículo de Colosenses capítulo 3, versículo 3, dice, porque habéis muerto y vuestra vida está escondida con Cristo. Entonces, esto es una realidad, que nosotros hemos muerto al pecado. Yo creo que todos hemos experimentado esa realidad, y mayormente los que tienen más tiempo, ¿verdad? Hemos muerto al pecado. Eso no quiere decir que ya no pequemos, ¿verdad? Pero si nosotros estamos muertos al pecado, ya no somos esclavos del pecado. El pecado ya no tiene el poder para dominarnos, ¿verdad? Y yo creo que eso cada uno de nosotros lo puede experimentar o puede preguntarse: ¿soy esclavo del pecado? ¿Sigo viviendo para el pecado? ¿O es una realidad de que he creído y que ahora por la resurrección de Cristo ya tengo la libertad para decirle no a mi pecado? Entonces, nuestra vida también dice que está escondida en Cristo. No solamente hemos sido perdonados de todos nuestros pecados, sino que Dios nos ha cambiado de una esfera de ira. Estábamos bajo la ira de Dios, de muertos espirituales, y nos encontrábamos alejados de Dios, sin pacto y sin promesas, ¿verdad? Pero hemos sido trasladados al reino de su Hijo amado, que es Cristo Jesús. Entonces fuimos trasladados de un lugar de muerte y Dios nos ha trasladado al reino de su Hijo. Por lo tanto, ahora tenemos una vida nueva y nuestra vida está escondida con Cristo en el presente. Por lo tanto, Cristo mora en nosotros. Cristo mora en cada creyente. Cristo es el que produce en nosotros el querer como el hacer por la obra, ¿verdad? Y el Espíritu Santo que obra en cada uno de nosotros para convencernos cada día más de los pecados que aún seguimos cometiendo. Cuando a veces pecamos es porque no estamos convencidos en áreas de nuestra vida, ¿va? Y seguimos pecando porque no estamos convencidos de lo que la palabra dice, y eso a veces nos hace fallar a Dios y nos hace pecar, ¿verdad? A veces no pecamos deliberadamente, pero es por ignorancia, que a veces de conocer la Escritura nosotros pecamos. Y quiero leer un versículo, Romanos 6:2. Dice, de ningún modo, nosotros que hemos muertos al pecado, ¿cómo viviremos aún en él? Entonces, ya no, el que ha creído ya no es esclavo del pecado, ya su pecado no lo domina. Entonces, nosotros deberíamos de cuestionarnos a nosotros mismos, ¿verdad? Yo creo que cuando nosotros pecamos causa vergüenza en nuestras vidas, causa temor, ¿verdad? Porque a veces, por ejemplo, a veces te preguntas, bueno, ¿por qué sigo pecando? ¿Por qué si yo he creído y si Cristo ha dado su vida por mí y si Cristo ha resucitado y la Biblia dice que yo he resucitado con Él, ¿verdad? Pero
cuando nosotros pecamos, pues sí es motivo para arrepentirnos, ¿verdad? Y para decirle a Dios que nos ayude con nuestros pecados que aún cometemos. No es que el que estemos muertos a nuestro pecado no quiere decir que ya no vamos a pecar, pero deberíamos, ¿verdad?, estar viviendo en una santificación progresiva en nuestra vida, ¿verdad? Dios nos ha hecho santos por la justicia de Cristo. Entonces, si Dios nos ha dado una vida nueva, que ya no nos inclinamos al pecado, pero que ahora nuestra vida está inclinada para obedecer a la justicia de Dios, ¿verdad? Deberíamos de estar más satisfechos, ¿verdad? Y estar como queriendo buscar la manera de tener más conocimiento de Dios. Entonces, Pablo dice que nuestra vida está escondida en Cristo, ¿verdad? Estamos escondidos en Cristo. La vida de Cristo o la vida de Cristo habita en nosotros. Entonces Cristo mismo obra en nosotros para que nosotros podamos seguir limpiándonos de todos los pecados que aún cometemos. ¿Verdad? Entonces, como cristianos hemos muerto al pecado, ¿verdad? Y hemos sido resucitados con Cristo. Entonces, Pablo también menciona en Gálatas 2:20, perdón. Quiero leer, dice: con Cristo he sido crucificado y ya no soy yo el que vive, sino que Cristo vive en mí. Y la vida que ahora vivo en la carne, la vivo por la fe del Hijo de Dios, el cual me amó y se entregó a sí mismo por mí. Entonces, todos los cristianos hemos sido unidos a Cristo por medio de la fe. Cristo está sentado a la diestra de Dios y nuestra vida está escondida en Él, porque Cristo es el mediador y el que intercede por nosotros. Entonces nuestra vida está escondida en Él, aún no se manifiesta, pero la podemos vivir en el presente. Y de ahí sigue en Colosenses capítulo 3, versículo 4, dice: cuando Cristo vuestra vida se manifieste, entonces vosotros también seréis manifestados con Él en gloria. Esto habla, ¿verdad?, de que la venida de nuestro Señor Jesucristo, aún nosotros no estamos ahí, ¿verdad?, pero cuando Él se manifieste, nosotros también seremos manifestados en un cuerpo glorificado. Todavía no tenemos un cuerpo glorificado, todavía seguimos batallando en este cuerpo, ¿verdad?, un cuerpo de pecado, ¿verdad?, que está viciado conforme a la naturaleza del viejo hombre, y que ahora esperamos en la venida de nuestro Señor Jesucristo. El verbo manifestado quiere decir que hace visible todo lo que está oculto. Jesús prometió a los suyos que volvería para encontrarse con ellos y tomarlos a sí mismo para siempre. Y eso lo vemos en Juan, el Evangelio de Juan, capítulo 14, versículo del 1 al 4, y voy a leer para ustedes. Dice: no se turbe vuestro corazón, creer en Dios, creed también en mí. En la casa de mi Padre hay muchas moradas, y si no fuera así, os lo hubiera dicho, porque voy a preparar lugar para vosotros. Y si me voy y preparo un lugar para vosotros, vendré otra vez y os tomaré conmigo, para que donde yo estoy, ustedes también estén. Entonces, nuestro Señor ha prometido que Él iba a preparar un lugar y que a donde Él está, nosotros también estamos. Entonces, si vamos a ser manifestados con Cristo en el futuro, es una realidad que si tú y yo hemos creído, algún día estaremos ahí con Él. No por nuestras obras, ¿verdad?, no por nuestras
no por lo que hacemos o por la vida cristiana que llevamos, sino por la obra de Cristo, ¿verdad? Por la soberanía de Cristo, porque Él ha vivido la vida y una vida perfecta, un sacrificio perfecto, y ha sido exaltado, ¿verdad? La exaltación y la glorificación de Cristo es una realidad, ¿verdad? Dios le ha dado un nombre, sobre todo nombre, ¿verdad? Y ha sido exaltado. También eso sucederá en el futuro, ¿verdad? Cuando Él descienda del cielo, ¿verdad? De donde está sentado a la diestra de Dios, y vendrá en las nubes para encontrarse con su iglesia. Y eso lo vemos en Primera de Tesalonicenses capítulo 4, versículos 16, y voy a leer para ustedes. Dice: el Señor mismo descenderá del cielo con voz de mando y con voz de arcángel y con la trompeta de Dios, y los muertos en Cristo se levantarán primero. Entonces nosotros, los que estemos vivos y que permanezcamos, seremos arrebatados juntamente con ellos en las nubes, al encuentro del Señor en el aire, y así estaremos con el Señor para siempre. Como creyentes todavía no estamos ahí, pero seremos transformados en un instante, los que aún estén, ¿verdad? Y los muertos en Cristo resucitarán primero, como dice la Escritura. Entonces, nosotros que hemos creído, hemos muerto a una vieja naturaleza, a un viejo hombre, ¿verdad? Y Cristo nos ha dado una vida nueva. Nosotros, o al menos yo en mi vida, ¿verdad? Yo creo que cada uno de nosotros se identifica con esto, ¿verdad? Porque, por ejemplo, yo puedo ver mi pasado y mirar la vida de pecado que llevaba. Y ahora, al escuchar el Evangelio, pues había muchas preguntas en mi vida, ¿verdad? Porque yo estaba sometido a mis tradiciones, amaba mucho mis tradiciones, creía mucho en lo que se me había enseñado, ¿verdad? Pero al escuchar el Evangelio causó duda de lo que yo hacía, ¿verdad? Si el Evangelio era verdad, ¿por qué yo hacía lo que hacía? ¿Verdad? Entonces, el darme cuenta de que la ira de Dios estaba sobre mí y que no alcanzaba yo salvación por las obras que yo hacía, o por los méritos que hacía, o por las peregrinaciones que yo hacía, me hizo pensar, ¿verdad?, que lo que yo practicaba era un error, ¿verdad? Y ahora, por la muerte de Cristo y el sacrificio, he creído que Él ha muerto, ¿verdad?, en un cuerpo humano, y yo he sido muerto a mis pecados. Me identifico con Cristo, ¿verdad?, solamente por la fe. Y también, pues la Escritura dice que hemos resucitado con Él. Dios nos ha dado un nuevo corazón, una nueva naturaleza, y eso ha sucedido en la transformación, ¿va?, del cuerpo, o lo que se llama la regeneración en el corazón del hombre. Entonces yo puedo ver mi vida que no es la misma. Dios ha cambiado muchas cosas en mí y tal vez ha pasado mucho tiempo, pero la realidad es que aún a veces llego a cometer pecado, ¿verdad? Pero el pecado me avergüenza. Entonces puedo entender que si antes no me avergonzaba y había algo que satisfacía lo que yo hacía, y encontraba yo satisfacción en lo que yo hacía, y ahora que peco y me avergüenza, puedo creer que Dios obra en el corazón del hombre y lo cambia. Y hay una realidad en nosotros que hemos resucitado con Él. Dios nos ha dado un corazón nuevo que le obedece, y un corazón nuevo que puede ser, que puede seguir creciendo, dando frutos en una vida en Cristo, que hace la voluntad de Dios.
Y después pues voy a pasar a Colosenses capítulo 3, versículo 5, y vamos a ver las características de una vida nueva en Cristo, o del hecho de que si hemos en realidad sido resucitados con Él. Si hemos sido resucitados con Él y estamos en unión con Cristo, tenemos una vida nueva que ya no obedece a los deseos de su corazón. Ya no somos esclavos. Ahora podemos dominar nuestro pecado, ¿verdad? Podemos decirle no al pecado. Tenemos la capacidad de obedecer a Dios. Y en Colosenses, en el versículo 5 dice, por tanto, dice, considerad los miembros de vuestro cuerpo terrenal como muertos a la fornicación, a la impureza, a las pasiones, malos deseos, a la avaricia, que es idolatría. Entonces, Pablo en el versículo 3 mencionó que estamos muertos al pecado, pero aquí dice que consideremos nuestros miembros como muertos al pecado. Es decir, que nuestro cuerpo, por la vieja naturaleza, aún tiene pecado. Ya no obedecemos al pecado, ya no somos esclavos del pecado, pero por la vida que hemos llevado tendemos a caer otra vez en el pecado, a pecar nuevamente. Pero Pablo dice que los consideremos muertos, o sea que hagamos morir en nuestro cuerpo los pecados que aún cometemos, ¿verdad? Claro que ya no son pecados tan obvios, ¿verdad? Ya no son tan pecados tan obvios, pero aún hay pecado en nosotros, a pesar de que hemos sido resucitados con Cristo, a pesar de que tenemos una nueva naturaleza, aún seguimos pecando y vamos a seguir pecando. Pero por la fe en Cristo, Él dice que Él ha perdonado todos nuestros pecados, los pasados, los que cometemos aún y los que vamos a cometer. Esto no quiere decir que vamos a hacer lo que queremos y que vamos a seguir pecando, dice Pablo, de ninguna manera, ¿verdad? Porque hemos muerto. Entonces, él menciona unos tipos de pecados, ¿verdad? Que tienen que ver con los pecados personales o que cometemos en nuestro mismo cuerpo. Y él empieza con el pecado de la fornicación, que tiene que ver con la inmoralidad sexual que se da entre dos personas no casadas, ¿verdad? Llegando a un acto físico. Pero nuestro Señor Jesucristo elevó el estándar. Dice que casi la mayoría de nosotros como hombres batalla. Dice que si miramos a una mujer y la codiciamos en nuestro corazón, dice que ya adulteramos. Entonces, este tipo de pecado es con el que batallamos. Entonces, si en realidad hemos muerto al pecado y tenemos una nueva vida en Cristo, deberíamos de sustituir, ¿verdad? ese pensamiento o esa acción que hacemos, ¿verdad? En vez de mirar, deberíamos de pensar en lo que la Escritura dice o en lo que nuestro Señor Jesucristo enseñó. También habla de la impureza. Dice, esta obra es una obra de la carne y está relacionada con tipo de suciedad moral. Es una acción desordenada que busca la satisfacción de las perversidades personales a costa de los demás. Él también menciona malos deseos y es la concupiscencia, que tiene en sí la idea de pasiones desordenadas que generan una sed por las satisfacciones ilícitas. También dice que la avaricia es un deseo por tener más y se expresa en un amor egoísta, ¿verdad? En su máxima expresión. El que es avaricioso siempre tiene el deseo de tener más y más, ¿verdad? No solamente puede ser en los pecados sexuales, ¿verdad? Pero también en todas las áreas. Cualquier pecado que controle tu vida, que no sea Dios, es avaricia, ¿verdad? Y si es avaricia, por lo tanto, dice Pablo que es idolatría. Es idolatría. Y pues lo que es la avaricia, pues se menciona en el Deuteronomio.
en el 10º mandamiento, cuando dice que no codiciarás la casa de tu prójimo, ni la mujer de tu prójimo, ni su sirviente, ni todo lo que sea de tu prójimo, ¿va? Entonces, muchas veces el hombre pues avaricia estas cosas, pero debemos de examinarnos qué es lo que controla nuestra vida. Si no es Dios o es algún pecado de estos, ¿verdad? Entonces estos pecados hacen referencia a nosotros mismos, pecados que cometemos en nuestro mismo cuerpo, ¿verdad? Por eso la Escritura dice que nos alejemos de las inmoralidades sexuales, porque es un pecado que cometemos en nuestro propio cuerpo y que Dios nos ha tomado para sí y que ahora somos templo del Espíritu Santo. Y en el capítulo 3, versículo 6, también dice, por las cuales la ira de Dios viene sobre los hijos de desobediencia. Es decir, que la lista que hemos leído de los pecados que pecamos contra nuestro propio cuerpo, dice que la ira de Dios viene sobre los hijos de desobediencia. Entonces, no solamente es una ira para los incrédulos, sino es también una disciplina para el creyente. Para los incrédulos es una ira eterna, alejados de Dios, sin esperanza y sin Cristo. Y quiero leer para ustedes Hebreos 10, versículo 26 al 30. Dice, sino horrenda expectación de juicio y furia de un fuego que ha de consumir a los adversarios. Cualquiera que viola la ley de Moisés y muere sin misericordia por el testimonio de 2 o 3 testigos, ¿cuánto mayor castigo pensáis que merecerá el que ha hollado bajo sus pies al Hijo de Dios y ha tenido por inmunda la sangre del pacto, la cual fue santificado y ha ultrajado al Espíritu de gracia? Pues conocemos al que dijo, mía es la venganza, yo pagaré, y otra vez el Señor juzgará a su pueblo. ¿Va? Y eso pues es una advertencia para los otros que estamos aquí. ¿Va? Tenemos que examinar nuestra vida para poder ver si en realidad hemos creído o si en realidad estamos en Cristo o si estamos unidos a Cristo o si en realidad hemos resucitado con Cristo. Y eso pues es una advertencia, ¿verdad? Para que nos examinemos, para que examinemos nuestra vida si todavía llevamos una vida que practica el pecado. Y si nuestra vida está en una práctica del pecado, pues debemos de arrepentirnos y creer. ¿Va? Es una seria advertencia para cada uno de nosotros. ¿Va? El poder examinar nuestra vida. Y si nuestra vida está siendo controlada por el pecado, pues es el momento o es el tiempo de que nosotros nos arrepintamos. Entonces, esto es para que pensemos y tengamos nuestro pensamiento más en lo que es la palabra de Dios y en poder llenarnos del pensamiento bíblico. De ahí voy a pasar a Colosenses capítulo 3, versículo 7. Dice, en las cuales también anduvisteis vosotros en otro tiempo cuando aún vivías en ella. Entonces, nosotros en un pasado teníamos experiencia con el pecado y nos deleitábamos en él. Pero ahora que hemos resucitado en una nueva vida, tenemos una nueva experiencia en una vida nueva. En nuestra vida podemos mirar un antes y un después, ¿verdad? Tal vez en cada uno de nosotros sea diferente, ¿verdad? Porque no todos tenemos el mismo tiempo
o no todos hemos madurado lo suficiente como para poder mirar esa diferencia. Pero Pablo también dice en el versículo 8, dice, pero ahora dejad también vosotros todas estas cosas, ira, enojo, malicia, blasfemia, palabras deshonestas de vuestra boca. Y esta es otra lista de pecados que hacen referencia, o sea, pecados que también nos afectan, ¿verdad? Porque el pecado es contra Dios, ¿verdad? Vimos una lista de pecados que es contra nuestro propio cuerpo, pero esta lista de pecados también nos afecta y trae consecuencias, pero también afectan a nuestro prójimo, ¿verdad? Entonces, todos tenemos experiencia con la ira, con el enojo. A veces la malicia todavía aún está en nuestros pensamientos, ¿verdad? Pero tenemos la libertad en Cristo para poder decirle no a nuestro pecado, ¿verdad? Sustituir esos pensamientos por los pensamientos en lo que Dios ha hecho, en lo que es el Evangelio, en la palabra de Dios. Y voy para ustedes como a leerles lo que significa cada pecado mencionado aquí. Y el primero pues es la ira. Dice que cuando el corazón se llena y arde de enojo, por lo general busca venganza, ¿verdad? Sí, es cuando te enojas y buscas desquitarte, ¿va? Dice que el enojo también es casi lo mismo, pero temporalmente se apaga. O sea, nos enojamos, pero se te pasa. La malicia es la inclinación malvada de la mente que desea el mal del prójimo, ¿va? Y la blasfemia es hablar mal de alguien. Las palabras deshonestas de nuestra boca se refiere a conversaciones obscenas, indecentes y de doble sentido. En el versículo 9 también él menciona y dice, no mintáis los unos a los otros, habiéndonos despojado del viejo hombre con sus hechos. Y este es un elemento que nosotros debemos de desechar, ¿verdad? No tiene que haber mentira entre nosotros, ¿verdad? Debemos de hablar lo honesto, lo puro, todo lo que sea de buen nombre, ¿verdad? Porque Dios nos ha dado vida, nos ha dado una nueva naturaleza, hemos resucitado con Él. Y quiero leerles Romanos capítulo 6, versículo 6, para ir terminando. Y dice en Romanos 6, dice, sabiendo esto, que nuestro viejo hombre fue crucificado con Él, para que nuestro cuerpo de pecado fuera destruido, a fin de que ya no seamos esclavos del pecado. Entonces, así como Pablo dice que nuestro cuerpo, que estamos crucificados juntamente con Cristo, y ya no vivimos nosotros, sino que Cristo vive en nosotros, ¿verdad? Y que Él nos ha amado y se ha entregado por nosotros. Entonces, gracias a Dios por la oportunidad que me da de poder entender esto. Tal vez no lo puedo expresar como yo quisiera, pero yo lo creo y yo creo que es una realidad en mi vida. Puedo mirar un antes y un después de eso. Y eso pues es motivo, ¿verdad? de alegrarme y de estar satisfecho. Satisfecho no en el hecho de que quisiera quedarme así, sino a la vez me siento miserable por los pecados que aún cometo, ¿verdad? Pero a la vez me siento amado de parte de Dios por todo lo que Él hace en mi vida. Entonces hay una diferencia entre lo que yo era y lo que Dios ha hecho. Y eso pues me motiva a querer conocerle más para que yo pueda crecer, madurar y estar viviendo una vida que agrada a Dios, de hacer la voluntad de Dios. Y eso es lo que Dios ha hecho en nosotros. Es una realidad que hemos resucitado con Cristo. Es una realidad que tenemos una vida nueva, una nueva naturaleza.
Es una realidad que ya no somos esclavos del pecado y que ahora tenemos por parte de Dios el deseo de poder agradarle. Y quiero terminar pues dando gracias a Dios por lo que ha hecho en nosotros. Bendito Dios, te doy gracias, Señor, por tu amor, por toda tu misericordia, Señor. Tú has vivido, Padre Santo, la vida que yo no podré vivir. Tú has muerto, Señor, en la cruz. Has sacrificado tu vida, Señor, para perdón de nuestros pecados, para redimirnos, Señor. Has, Señor, también clavado la lista de los pecados que cometo, Señor, en la cruz del Calvario, Señor. Has anulado el acta, Señor, que estaba en mi contra y me has dado vida, Señor. Me has regenerado el corazón. Has resucitado, Señor, mi vida. He muerto al pecado, Señor, y me has dado una vida nueva. Gracias por la realidad que haces en cada uno de nosotros, Señor, en mi vida. Gracias, Padre Santo, porque ahora podemos experimentar la libertad, Señor, no para seguir pecando, Señor, sino la libertad para poder decidir, Señor, en cuanto al renunciar a mi pecado, Señor. Ya no soy esclavo del pecado, Señor, ya no somos esclavos del pecado. Ahora tenemos el don, Señor, de poder obedecerte por la obra tuya, Señor, en la cruz del Calvario. Y te doy gracias por cada uno de mis hermanos, Señor, que cada uno de nosotros siga creciendo en el conocimiento de tu palabra, que podamos ser edificados, Señor, en el fundamento, Señor, que es Cristo. Te doy gracias en el nombre de Cristo Jesús. Amén.